Welcome to another News of the Week recap to Javier Milei's libertarian fight. After so many years of socialism, this is definitely your channel. Okay. Robert Citron, one of the biggest emerging market investors, was asked about Argentina. Talk to us a little bit about, this Argentina opportunity. Those things come around every 10 years. And I think there's a trade today like that. And that's Argentina. I've been to that country 57 times over the years, starting first time in 1991. I've seen the ups and downs. We made money on the long and the short side. But this guy is revolutionary in what he's doing. And he has the support of the person on the ground and the person in the street, which is rare. You don't have big reform programs like this where the average person supports them. So it's not going to be an easy task, but he's off to a great start. Asset prices are incredibly cheap. There's a lot of runway there. And so I think equities can be up 4 or 5-fold over the next couple of years, already kind of doubled so far. Bonds, which yield 25% in dollars, will be down to sub 10. This is really a once in a decade kind of opportunity. There's different ways to do it in different markets and different opportunities, but these come around every 10 years. And if you don't take advantage of them, then it's very difficult to deliver outsized returns over a long period of time. And then at what point, was the new president, was he really the fulcrum kind of moment, or was it building over the past 2, 3, 4, 5 years? Well, it's really been building over the last kind of 18 months or so. We took the view that Argentina was in disarray. We didn't know who would win. And we thought Milei would have the best policy, but it was also the highest risk. Would he get the people's support? Would he be able to get things through Congress? What would he be able to do? And people thought he was very radical. He's turned out to be, just a great politician, convicted in his ideas, a great economic team he put in place. He really has gone beyond what we would even imagine. So Milei and his success so far has now reduced the risk in Argentina, has increased the return opportunity. I had a great chance to have a meeting with President Milei, Mike Milken, and myself out at the Milken Conference. And we spent an hour together. And I was so impressed by the president's conviction of his ideas and how clear his thought was. And he and Mike had a really special relationship. And, I'll never forget when we first sat down, Mike said to the president, "Mr. President, you know that Argentina has suffered through the last 100 years. It's been up and down. There's been no consistency, and there's been one crisis after another. But there's been people in history that can change history." And he said, "I think you're one of the people that can change history. I think you can change history for Argentina, but not only for Argentina. If your ideas and what you're doing works, it's going to help Latin America, it's going to help the United States, it's going to help all global, because this is a great model. This libertarian model is a great model that we could all learn from." And he said to him, "But the number one thing you got to do is you really got to focus on the human capital of the Argentine people. You have great human capital in Argentina. They're well educated. They're very, very talented people, and you have to focus on that." And President Milei said, "Well, Mr. Milken, that's fascinating, because you probably never heard of this guy, but this guy, Gary Becker, is my mentor, and I have a big painting in my house, 4x4 painting of him." And it turns out I didn't know who Gary Becker was. Gary Becker is kind of the father of economics with regards to human capital. And Mike said to him, "Well, Mr. President, actually, he was my partner for 45 years. And I knew him very well, and I spoke at his funeral. And by the way, I have a lot of pictures with him and a lot of other things and memorabilia. I'm going to send it to you." And literally, President Milei, tears started to come down his face. I mean, there's some meetings in your lifetime you sit and you say, "I'll just remember that forever." I will remember that meeting forever. President Javier Milei traveled to New York City, where he rang the New York Stock Exchange bell.
Later on, Milei met with Elon Musk and other investors interested in Argentina. President Milei went to the United Nations and said to their faces that the UN had lost its way, so Argentina will not sign the UN Pact of the Future. Here is part of the historic President Milei's address at the United Nations, explaining why Argentina made that decision. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió un periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos, invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Por eso quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería hacer, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley,
que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida de todos. Creemos en la defensa de la propiedad de todos. Creemos en la libertad de expresión para todos. Creemos en la libertad de culto para todos. Creemos en la libertad de comercio para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de Naciones Unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Thomas Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Thank you so much for watching, and feel free to ask any questions you want to know regarding this new Argentine libertarian government. Subscribe.